Es un gusto, jóvenes, saludarlos, de verdad, que continúen, que también tengan interés por estos temas que son necesarios de la vida política, de la vida nacional y que sí repercuten en nuestra vida cotidiana, jóvenes. Mucho gusto, en verdad, reencontrarme con ustedes. Un saludo para Piero More, que dijo, profe, la Constitución dice que tiene que haber un receso. María Zúñez, un abrazo, señorita María Zúñez. Lucía Andrea Solís también, que está presente desde Villa María del Triunfo. Nicole María Villafuerte, que también siempre nos acompaña desde San Juan de Luri, Washington. Carla Madeleine, que nos acompaña desde Puente Piedra City. Diego Bejarano, Lucía Andrea Solís. Un saludo, señorita Lucía, que nos acompaña desde Villa María del Triunfo. Ahí está presente, siempre presente. Criste González también, que nos acompaña. Cristel Gonza, que nos acompaña desde Villa El Salvador. Diego Bejarano. Lucía Fernanda, también he visto que está presente. Acá mi vecina. Un saludo, señorita Lucía, acá desde el barrio de San Miguel. ¿Ya? Braham RC, desde el pabellón 5 de reos comunes, del pabellón 5 de delitos comunes de reos comunes, desde Piedras Gordas. Un saludo para toda la gente de Ancón 1 y toda la gente de Ancón 2. Un saludo para Braham RC, desde el pabellón 5 de delitos comunes, de reos comunes. Un saludo para toda esa población de internos. Espero que mantengan su distanciamiento, hagan todo lo posible por no contagiarse. Jordana Alanya, un saludo, señorita Jordana Alanya. Un saludo para todos. Y también muy en especial para todos aquellos alumnos que siguen acá su transmisión de TV Perú, TV Nacional Perú, Canal 7, Aprendo en Casa, y están frente a su pantalla con su buen arroz con pollo, con huancaína, están comiendo ya su buen arroz con garbanzo, su arroz con lentejas, su arroz con frijol, y encima su pollo saltado, su pescado frito. Provecho, jóvenes, su bistec encebollado, un provecho para todos ustedes. Buena también, ahí dicen, nos reportan desde algún lugar recóndito y alejado de nuestro país, dicen, profe, una buena carapulcra con sopa seca, provecho. Juan de la Cruz Abanto, muy buena esa receta, una buena carapulcra con sopa seca, con gato o sin gato, dime la verdad, ¿es con gato o sin gato? La verídica sopa seca, ¿es con gato o sin gato? A ver, ¿quién la sabe? Ceviche de tiburón, pero ¿de qué parte el tiburón? Lógico, su compañero ahí confirma y reafirma, dice, profe, tiene que ser con gato y sin cola, con gato y se le machetea la cola y se le machetea la cabeza para que decimos que es cabrito. Pero en realidad, joven, ahí está la carapulcra, la sopa seca, joven, con gato. Provecho, Fiorella también provecho, un buen ceviche, caldo de gallina sin gallina, o sea, caldo de gallina con huesos de gallina nada más, con la cabeza y las patas y la menudencia nada más, sin gallina, muy bien. Caldo de gallina sin gallina. Ya aprovecho, pero igual, joven, un saludo para todos los que están ahí conectados en la transmisión cada semana, cada secuencia, acá en su secuencia radial y televisiva también, Aprendo en Casa de TV Perú, TV Nacional Perú, un programa del Ministerio de Educación. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los televidentes y padres de familia que confían en nosotros, al esfuerzo que hacemos de parte del Ministerio. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a empezar, hoy estamos 24 de noviembre, a menos de una semana de acabar el mes, a menos de una semana de empezar el último mes del año, llegando al tramo final de tu preparación. Objetivos para esta sesión, joven, conocer los principales problemas que afectan a los recursos naturales. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los recursos naturales? Comprender el desarrollo sostenible y los pilares del desarrollo sostenible. Y también características principales de las ANPs. ¿Ya, joven? Una introducción sencilla, los principales problemas de las ANPs: salinización, deforestación, desertificación, desarrollo sostenible. Ahí tenemos los pilares, la definición, la Agenda 2030, las ANPs y también las principales ANPs, ¿ya? Los parques nacionales, Reserva Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico. ¿Joven? A ver, joven, ¿qué cosa es depredación? ¿Qué es eso? ¿Qué es depredación, joven? Por si acaso, no me digas, profe, depredación es cuando ella vino y se llevó mi bono. Depredación no es cuando ella vino y me dijo, oye, me gusta tu polera, me gusta tu casaca. Y otro día me dijo, me gusta ese polo y te quedaste sin ropa al final. Joven, ese tipo de depredación no. Es parecido, pero la depredación que estamos hablando, joven, es aquella que tiene que ver con el planeta, con el medio ambiente, con los recursos naturales, con los suelos, con la atmósfera, con los océanos. Esa depredación, joven, ¿a qué se refiere? Es aquella que va
arrasando, disminuyendo, agotando o extinguiendo los recursos de nuestro planeta, al punto que otro día ya no los vamos a encontrar, ya no van a ver o ya no van a servir. Eso es la depredación, joven. ¿Cuál es la consecuencia de la depredación? Las consecuencias pueden ser muy graves, joven. Extinción de flora y fauna. Por ejemplo, joven, ¿qué te parecería que hoy en día, imagínate, solo imagínate así, alucínalo nada más, joven, imagínate que así como hemos visto en la película, exista una isla más o menos grande, pero un poco remota, alejada, en el Océano Pacífico, donde puedan vivir dinosaurios. ¿Te imaginas, joven? Y que solamente vivan ahí, y que se les mantenga ahí, y que puedan vivir en equilibrio en esa isla. ¿Qué te parecería, joven? Pero eso es parte de la ciencia ficción nada más. Eso es parte solo de la imaginación, de Hollywood, de las películas, porque hoy en día los dinosaurios ya no existen, se han extinguido. E imagínate que eso pase, por ejemplo, con el gallito de las rocas, o el delfín rosado, o la vicuña. Eso sería muy triste, ¿sí o no? Eso sería muy penoso, muy triste, pero si es una consecuencia de la depredación. Alguien puede decir, profe, pero el gallito de la roca no se come, ¿por qué se va a extinguir el gallito de las rocas? Es cierto, puede que el gallito de las rocas no se coma, ni se aprovechen sus plumas, ni se utilicen sus plumas, pero por ejemplo, cuando talamos los bosques, degradamos los suelos, causamos un incendio forestal en su hábitat, esos gallitos o mueren o se agotan o vuelan o se van a otro lugar, a un lugar que no les corresponde y mueren de hambre, mueren de frío, mueren de calor por la pérdida de los hábitats, por ejemplo. ¿Ya? Alteración de ecosistemas, pérdida de recursos hídricos, pérdida de alimentos, degradación de suelos. Hay graves consecuencias de la depredación. ¿Ya, joven? A ver, joven, los principales problemas que existen en el mundo por el uso excesivo, irracional, desmedido de los recursos naturales. Uno de ellos tenemos la desertificación. ¿Ya? Un grave problema de los recursos naturales, joven, se llama desertificación. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es la desertificación, joven? Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de la desertificación. Mira ese tipo de suelo, joven. Mira esos suelos. Yo te pregunto, ¿tú crees que en esos suelos se puede hacer agricultura? Por ejemplo, ¿tú crees que por ahí se puede extraer papa, camote, por ejemplo, zanahoria? ¿Tú crees, joven? Caña de azúcar, por ejemplo. Difícil, ¿sí o no? ¿Qué le ha pasado a ese suelo, joven? Ese suelo se ha desertificado. Es tierra seca. Muy bien, Fiorella, Lucía, Cristel, Lucía Fernanda. Un saludo, señorita Lucía Fernanda, mi vecina acá del barrio. Un saludo para toda la gente de San Miguel. Lógico. La desertificación, joven, es la pérdida de la capacidad reproductiva de los suelos. Pero recogemos también la definición que nos da la ONU, porque puede venir alguna vez en San Marcos la definición, esa es la definición que da San Marcos. La que dio San Marcos una vez en examen de emisión es la desertificación es la pérdida de la capacidad productiva de los suelos. Es directo esa definición. Pero un concepto más amplio, un poquito mayor, nos dice la ONU que es la degradación de tierras, zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, secas, resultante de diversos factores, pueden ser variaciones climáticas, pero la causa principal, joven, es las actividades del hombre. ¿Ya? La desertificación puede ser por causas naturales, pero también por causas humanas. Y esa es hoy en día, joven, la principal causa de desertificación, la actividad del hombre, joven. ¿Ya? Y la desertificación, como dice ahí, joven, recuérdalo por favor, que puede venir una pregunta más adelante, es la degradación de las tierras, de los suelos, de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, joven. ¿Ya? En nuestro país, algunos datos de la desertificación. Perú, joven, ocupa el tercer lugar a nivel sudamericano en presencia de suelos desérticos. Tercer lugar, joven. El 3,1% de los suelos es considerado desértico. 23,75% de los suelos están en desertificación. Y también, joven, algo importante, la lucha contra este problema, contra este grave problema, joven, disculpa, la lucha contra este muy grave problema, joven, ya no abarca
ya no abarca solamente los aspectos económicos, sociales, sino también tiene que ser un aspecto educativo, cultural, de cambio de mentalidad. Ya no es solamente un tema normativo, punitivo, sino tiene que entrar también en el tema de educación, de cultura, de entendimiento de la población en general, de que cuidar los suelos es una forma de cuidar el planeta, cuidar los suelos es una forma de cuidar la agricultura, cuidar los suelos es una forma de cuidar a los mercados que nos proveen, por ejemplo, de hortalizas, de vegetales, de plantas, de frutas, por ejemplo. ¿Ya joven? Y cuidar los suelos es una forma de mantener muchos ecosistemas en equilibrio también. Hay que verlo de esa forma, de una mirada un poquito más amplia, más extensa, la importancia que tienen los suelos en el mundo. El grave problema que los afecta, joven, es la desertificación. ¿Ya? Causas de la desertificación, joven, ahí tenemos las causas naturales. Las causas naturales de la desertificación, joven, ahí las tenemos, por ejemplo, la sequía, la lixiviación. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es la lixiviación? Ahí lo vamos a ver más adelantito, joven, lo vamos a definir. Pero creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿qué era la lixiviación o no, joven? ¿Alguna vez mencionamos qué era la lixiviación o no, joven? ¿No? La lixiviación era una especie de lavado de suelos. La lixiviación es una forma de lavado de suelos y ocurre en selva alta, sobre todo, rupa rupa. No, lixiviación, yo sé que lo asocias a algo químico, pero es un proceso mecánico y en parte químico, pero tiene que ver con deforestación en laderas de montaña y lluvias intensas. ¿Ya? Ahí lo vamos a explicar, no se preocupe, ahorita vamos a adelantar un poco, vamos a avanzar un poquito y lo vamos a explicar un poquito más en detalle, la lixiviación. ¿Ya? Y causas humanas, joven, antrópicas. Ahí tenemos, por ejemplo, la salinización. ¿Ya? La salinización, sobrepastoreo y la deforestación, joven. Ahí tiene las causas humanas, la salinización, sobrepastoreo y la deforestación, joven. ¿Ya? La salinización. ¿Qué es la salinización, joven? Ahorita lo vamos a ver, es cuando sobre el suelo o bajo el suelo se acumulan minerales que en cantidades excesivas dañan los nutrientes, dañan la capacidad reproductiva del suelo y estos minerales pueden ser magnesio, calcio, sodio, cloro, presentes en la naturaleza. ¿Ya? Sobrepastoreo cuando el ganado come mucho más de lo que debe. En zonas donde no debe, es sobrepastoreo. Y la deforestación, joven, es la tala de árboles. ¿Ya? Causas. ¿Joven? A ver, desertificación por regiones naturales en nuestro país. A ver, desertificación por regiones naturales en nuestro país, joven. A ver, tenemos el sector norte. En el norte del Perú, joven, en la costa norte tenemos la salinización y sobrepastoreo como principales causas de la desertificación. En la costa norte tenemos, ahí se repite, salinización y sobrepastoreo. Y en la costa centro-sur también es causa importante la salinización. O sea, en la costa peruana, joven, básicamente en el norte y centro-sur, en toda la costa, hay un grave proceso de salinización. ¿Ya? Ahora, joven, San Marcos una vez preguntó, ¿cuál será la principal causa de desertificación en los Andes? En los Andes, te hago la pregunta, joven. ¿Cuál será la primera causa de desertificación de los Andes? En la sierra. La causa mayor de la desertificación. Ajá, por ahí dicen, vamos a ponerlo por acá, joven, de la desertificación en los Andes. ¿Ya? Es la erosión hídrica. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? Es la erosión hídrica, joven. A ver, ahí te lo estoy enviando. Ahí va, joven. Causa mayor de la desertificación de los Andes es la erosión hídrica. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la erosión hídrica, joven? ¿Alguna vez has escuchado? ¿O a qué te suena erosión hídrica? ¿A qué te suena mejor? Esa es la mejor pregunta. ¿A qué te suena erosión hídrica? ¿A qué te suena la erosión hídrica, joven?
Desertificación es la pérdida de la capacidad productiva, pero la erosión hídrica hace referencia a una fuerza, a un agente, a un causal, que es el agua, ¿sí o no? La erosión hídrica es la degradación que hace la lluvia, el agua, en sus diversas formas. En este caso hablamos de la lluvia. Es la degradación que hace el agua en forma de lluvia sobre los suelos. ¿Joven? Esa es la causa principal. Esa fue una vez pregunta de examen de admisión, joven. Puede ser descomposición del suelo por acción del agua. Más que descomposición, joven, tú sabes que los Andes tienen una época de mucha lluvia, que es el verano, ¿sí o no? Tú sabes que en verano en los Andes llueve bastante, llueve intenso, llueve fuerte, incluso en algunos momentos se generan huaicos por estas lluvias intensas. Pero joven, ¿qué pasa en las montañas? ¿Qué pasa en los valles? ¿Qué pasa en los Andes donde hay pendiente, o sea, hay grado de inclinación? Cuando tú talas los árboles, quemas los pastizales y dejas que el ganado arrase con toda la cobertura vegetal. ¿Qué crees que hace la lluvia intensa que cae? La lluvia intensa, al encontrar suelo desprotegido, ¿qué hace? La lluvia intensa cae, remueve los cimientos y como es pendiente, toda esa agua se acumula y cae cuesta abajo llevándose los nutrientes. Y eso, joven, es la erosión hídrica. ¿Ya? Vamos a verlo, joven. Vamos a aprovechar la lupa acá, que tenemos una lupa. Joven, mira. Quiero que lo veas, por favor. Mira al lado derecho, en esta colina, y al lado izquierdo, en la parte inferior izquierda de esta imagen. ¿Ves que hay suelo seco? Tierra, no está cubierta por ningún pasto. ¿Lo ves, joven, o no? Ya. ¿Qué ha causado eso? ¿Qué ha causado esa desprotección, esa pérdida, esa desaparición de la cobertura vegetal? Así sea pastito, joven. En este caso lo han hecho esas vacas, o las cabras, o lo han hecho los burros, lo han hecho los caballos, pero ese sobrepastoreo se ha comido todo el pasto, todo el pastizal, todo el ichut, se ha comido todo y ha dejado el suelo así desprotegido. Yo te pregunto, joven, cuando lleguen las lluvias van a remover los nutrientes superficiales del suelo, ¿sí o no? La lluvia, al caer con fuerza, erosiona, remueve los nutrientes superficiales. Y si a eso tú le sumas ángulo de caída o de presión o pendiente, ¿qué crees que va a pasar, joven? Esos nutrientes son arrastrados cuesta abajo, ¿sí o no? Sí, ya esa es la erosión hídrica, joven. Ocurre normalmente en los Andes en la época de lluvias, pero eso es producto del hombre, en verdad. Eso es ocasionado por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre a veces, ¿qué hace? Deja que el animal coma y coma y coma y coma, y la quema de pajonales también. ¿Ya, joven? La quema de pajonales, la causa principal de la desertificación de los Andes, joven, es la erosión hídrica. ¿Ya? Y en la selva, joven, la lixiviación. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? Ahora sí, joven, ¿qué cosa es la lixiviación? A ver, la lixiviación, vamos a ponerlo por acá, joven, es una especie de lavado de suelos. Vamos a poner, joven, la lixiviación es una especie, es una manera de lavado de suelos, ¿ya? Producto de la deforestación, en laderas de montaña, en zonas muy lluviosas, como la selva. En este caso, la selva alta, joven. Selva alta más que la baja, ¿ya? Que la baja. ¿Joven? Esa es la lixiviación, joven. Vamos a hacer un dibujito, ahí te lo estoy enviando, de qué se trata la lixiviación, joven, y vamos a hacer un dibujito. Vamos a aprovechar que tenemos acá la crayola, la pizarra, tenemos un espacio de pizarra. A ver, joven, vamos a dibujar acá un poquito los Andes. Mira, ahí está una montaña, ahí tenemos otra montaña, esto es la selva alta, joven. ¿Ya? Esta es la selva alta, ¿ya?
La selva alta que tiene montañas. Ahora, vamos a dibujar, joven, los arbolitos. Ahora vienen los arbolitos. Mira, ahí está un arbolito, otro arbolito, otro arbolito. Ahí están los arbolitos. Todo esto es la cobertura vegetal. Todo esto es los bosques que cubren las colinas, las montañas, la cadena de los Andes, la cadena oriental, la cadena central. Acá tenemos los arbolitos, joven, bastantes arbolitos. Ya, joven, imagínate que yo vengo y pongo mi atención, en este cerrito que estoy pintando ahorita último. A ver. Imagínate, joven. A ver, mira, ahora sí ya. Yo vengo y digo, necesito madera, necesito leña. ¿Y qué hago? Empiezo a hacer esto. Me llevo los árboles, los talo, los corto. Ya, mira, estoy deforestando esta ladera de montaña, esta cara de la ladera de montaña. Mira, yo he deforestado. ¿Y ahora qué es lo que sigue? La lluvia. Mira, la lluvia está acá. Ahí están las nubes, ahí viene la lluvia. Va a empezar a caer la lluvia así, con truenos así, fuertes así. Ahí está, joven. Ahí empieza a caer la lluvia. Cae la lluvia así fuerte, como siempre cae la lluvia fuerte en la selva. Y yo te pregunto, joven, esta lluvia intensa que va a caer, que cae normalmente en la selva alta, donde encuentre árboles, ¿el suelo se va a proteger, sí o no? Los árboles, yo te pregunto, joven, ¿protege los suelos, sí o no? ¿Los árboles evitan la erosión de los suelos, sí o no? ¿Los árboles, además, nutren los suelos, sí o no? Los árboles nutren los suelos, protegen los suelos, absorben una parte de la lluvia. Y ahora, joven, ¿qué crees que va a pasar en esta ladera de montaña, acá, donde no hay árboles, ya se han talado? ¿Qué crees que va a pasar? El agua cae, se empieza a empozar. Para empezar, el agua cae con fuerza y empieza a remover los nutrientes superficiales del suelo. Los remueve. Y el agua sigue cayendo, se empoza, y en un momento cae tanto que el agua se está... Viene cuesta abajo con fuerza, tipo huaico. Y al venir tipo huaico, joven, yo te pregunto, ¿se arrastran los nutrientes del suelo, joven, sí o no? ¿Se pierden los nutrientes? ¿Ese suelo se empobrece o no se empobrece, joven? No hay árbol que lo proteja, no hay árbol que lo nutra. Cae la lluvia, remueve los nutrientes y por la gravedad viene cuesta abajo. Ya, joven, eso se llama lixiviación. ¿Se entendió, joven, la idea de la lixiviación? Por eso se le conoce como lavado de suelos. Y joven, mira cómo es. Mira esa zona que pierde, que sufre lixiviación. Esa zona que sufre lixiviación, joven. ¿Cómo la ves? ¿Qué le ha pasado a esa zona? Ahí lo primero que ha habido es deforestación. Lo primero que le ha pasado a ese lugar de la selva es deforestación. Cuando tú has talado todo, sigue cayendo la lluvia remueve y va bajando y se lleva los nutrientes y ese suelo se empobrece, joven. Ajá, ya, muy bien. Dicen, gracias Eduardo, gracias también Giancarlo. Dicen, profe, pero todo lo que está explicando se parece a lo anterior. Sí, profe, eso parece erosión hídrica, sí, pero joven, ¿por qué no se habla en los Andes de erosión de lixiviación y sí se habla de lixiviación en la selva? Por una sencilla razón. Por la intensidad y por la ubicación del fenómeno. La diferencia es la intensidad y la localización del fenómeno. ¿Cuál de los dos es más intenso? ¿Cuál de los dos es más profundo? ¿En dónde es más grave? Más intenso, más profundo, más así, amplio en la selva, porque en la selva es la zona donde llueve todo el año. La selva es la zona donde cae lluvia todo el año y la zona más lluviosa del Perú. Por eso es que deforestar y quitar la cobertura vegetal en un cerro donde llueve solo 3 meses al año, de hacerlo en un lugar donde llueve todo el año, tiene efectos distintos, amplios, mayores. Por un lado. Y por otro lado, si tú no hicieras esto, o sea, si tú no deforestaras la selva, igual hay lixiviación. Mira, puede sonarte gracioso, pero si tú no deforestaras la selva, si tú no talaras la selva, igual hay lixiviación, solo que es una lixiviación natural, normal, que te mantiene en suelos, te renueva los nutrientes, te mantiene la biodiversidad. Pero cuando ya entra a tallar el hombre en la selva y deforesta,
la lixiviación se hace mucho más intensa, mucho más grave y se convierte en un problema grave, que a la largo plazo esa lixiviación te lleva a desertificación. ¿Ya? En cambio acá en los Andes, joven, llueve solamente en un momento del año que es verano, afecta sobre todo a laderas de montaña, a montañas, y eso, joven, sumado al sobrepastoreo, quema de pajonales, desencadena este proceso mayor, más grave que se llama erosión hídrica. ¿Ya, joven? ¿Se ve la diferencia, joven? La diferencia es por ubicación e intensidad. ¿Ya? La ubicación, joven, es distinta y la intensidad es mucho mayor en la selva que en los Andes. ¿Ya, joven? A ver, joven, la salinización. ¿Qué es eso? La salinización, joven. ¿Qué será la salinización? Es la acumulación de sales solubles. La salinización es la acumulación de sales solubles en la superficie o bajo la superficie del suelo, joven. Esa es la salinización. ¿Ya? Es cuando se acumulan las sales solubles en la superficie o bajo la superficie del suelo en niveles que dan efectos negativos para los vegetales. Mira, ahí están los minerales: magnesio, calcio, sodio, puede ser cloro también, potasio también pueden ser. Todos esos minerales en exceso, joven. Ajá, por ahí preguntan, profe, ¿el fenómeno de niño deja lixiviación, lavado de suelos? Podríamos decir que sí, en una parte de la costa peruana donde caen lluvias intensas, sí puede ser el fenómeno del niño, aunque no, la verdad no, disculpa, Ana, ¿sabes por qué? Porque la palabra lixiviación sobre todo está asociada a zonas tropicales nada más, a lugares de bosques tropicales, de bosques amazónicos densos, y en la costa peruana no tenemos esos bosques tropicales, salvo en Tumbes, por el lado de la frontera con Ecuador, en la reserva de Tumbes, en la Reserva Nacional de Tumbes, ahí sí, pero en el resto de la costa no, y es muy poquito ese lugar, pero sí ocurre la lixiviación. La lixiviación es un proceso natural, pero nosotros lo agravamos, nosotros lo incentivamos y le damos un sentido mucho más grave. ¿Ya? Joven, la salinización. Quiero que lo veas en secuencia, por favor. Mira la secuencia. Cuando tú riegas con poca agua o con el agua necesaria, no pasa nada, joven. Las plantas sonríen, las plantas te agradecen, las plantas crecen, prosperan, dan su fruto. Cuando tú riegas con el agua normal, las plantas prosperan, se alegran, te sonríen, quieren vivir contigo, quieren abrazarte, te acogen como parte de su ecosistema. Pero joven, mira, ¿qué pasa cuando tú le echas mucha más agua? Mira la segunda secuencia. Cuando tú le echas mucha más agua, en el suelo te vas a ver que aparecen unas manchas blancas, donde ya no crece nada ya. Empieza a hacerse un hueco en el suelo, no crece nada y empiezan a aparecer unas manchas blancas. Tú le pasas la mano y vas a ver una especie de polvillo. Puede ser blanco, puede ser rojizo, puede ser de algún color. Lo más clásico es blanco. Y eso, joven, es el primer indicador, es la primera señal de alerta de que tienes que moderar tu riego, tienes que tratar el agua que estás utilizando, verificar qué tipo de agua que estás utilizando, moderar tu riego, ver el agua que estás utilizando y, ¿por qué no también, dejar descansar el suelo del riego? ¿Y por qué no remover el suelo? ¿Y por qué no también trae abono natural? Ajá, y muy buena pregunta. Su compañero, un saludo, Piero, para toda la gente de La Molina City, de La Molina. Pregunta a su compañero, profe, ¿y cómo hacemos si ya el daño está hecho? ¿Cómo podemos afrontar la salinización si el daño ya existe, si ya hay un perjuicio al suelo, al ecosistema, a la biodiversidad? Ya, primero, joven, hay que parar el riego. Primero. Segundo, hay que remover ese suelo, removerlo así, removerlo aunque sea unos 15 a 20 centímetros de profundidad, removerlo bastante porque todo eso está o sobre el suelo o bajo el suelo, es una capa que se acumula debajo del suelo también como sustratos. Ya, suspendiste el riego, estás removiendo el suelo para que se oxigene. Tercero, joven, trae abono natural. ¿Sabes cuál es el abono natural, joven? Por ejemplo, el estiércol del conejo, el estiércol del cuy, el estiércol de la vaca, todo eso, joven, aunque tú no lo creas, del pato, de la gallina, del chancho, aunque tú no lo creas, ese es abono natural, joven.
y eso nutre los suelos, fertiliza los suelos, lo echas al suelo, lo remueves y de ahí lo dejas. De ahí lo dejas, le echas un poquito de agua que humedezca nada más. Y joven, después de eso, tienes que sembrar algo que te fije los nutrientes de la atmósfera al suelo, que son gases, ya no minerales, sino gases. Y en nuestro país, joven, tenemos una planta muy linda que hace eso, muy útil que hace eso, y que además, aparte de fijarte los minerales de la atmósfera, el suelo, sirve como forraje al ganado. Con toda esa tiene esa planta, joven. ¿Sabes cuál es? Sin ir tan lejos, la alfalfa. Bueno, y esperar que esa alfalfa agarre también, porque la salinización es una degradación del suelo y que a la larga te lleva a la desertificación. La alfalfa. ¿Alguna vez has visto que en algunas partes de la costa, en algunas partes de los Andes, dejan de sembrar una temporada y en vez de sembrar papa, maíz, quinoa, o lo que sea, siembran alfalfa? ¿Te has dado cuenta, joven, alguna vez o no? ¿Alguna vez te has dado cuenta de ese detalle o no? ¿Nunca te has preguntado por qué, joven? Y si plantas alfalfa desde un inicio, ¿evitarías eso? Sí, puede ser. Si tienes la posibilidad de sembrar alfalfa desde un inicio, estás nutriendo al suelo, más bien lo estás dejando descansar y lo estás nutriendo, porque la alfalfa capta el nitrógeno y lo fija al suelo. En serio, la alfalfa te fija el nitrógeno al suelo. Y esa es una forma de descansar el suelo y dejarle otra vez nutrientes. Joven, joven, ¿alguna vez has escuchado de la rotación trienal de cultivos? Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? ¿Qué es la rotación trienal de cultivos? Mira, sin ir tan lejos, joven, fue una de las técnicas que nos permitió salir de la época medieval. Ahí está, muy bien, excelente. Acá su compañero nos da un testimonio, muchas gracias, Giancarlos. Giancarlo González nos dice, profe, mis abuelos tenían su chacra y había temporadas en que después de la cosecha, o sea, la cosecha es cuando tú recoges lo que has sembrado, o sea, recoges los frutos. Solo dejaban que saliera el pasto o plantaban alfalfa. Y eso es una forma de dejar descansar el suelo porque se sabe de que si tú siembras y siembras y siembras y siembras, el suelo se agota también. El suelo se agota. No, joven, la alfalfa te sirve para darle a comer al caballo, a la vaca, al cuy, al conejo, claro, en pocas cantidades también. Por ejemplo, cuando tú vas a Huachipa o cuando tú vas al parque, bueno, ya está, no sé si esté abierto el Sinchirroca, por ejemplo, no sé si alguna vez has ido al Parque Zonal Sinchirroca, para los que son de Lima Norte, ahí has visto que hay una pequeña mini granja. Y en esa mini granja donde están los conejos, las cabras, pagas un sol 50 creo, y te dan un atado de alfalfa para que alimentes a la vaca, a la cabra. ¿Por qué crees que le dan alfalfa? La alfalfa es un forraje. No solamente lo comen los cuyes o el conejo, también lo comen, por ejemplo, los rumiantes. Puede comer la alfalfa el caballo, el ganado caprino. El chancho sí come de todo, joven. El chancho come hasta de tu plato, si quiere. En serio. Pero el alfalfa es un buen forraje, joven. A ver. Ahí está también. Esa es una preventiva también, dice. Mis abuelos en sus tierras, antes de sembrar cualquier cosa, hacen riegos de lavado para evitar la salinización. Está bien. Pero me imagino que ese riego es medido, no es excesivo. ¿Ya? Ya, joven. Ese riego tiene que ser medido, suave nada más. Todo riego, joven, ¿qué debe permitir? La evaporación. Si tu riego ya llega a la filtración, ya ese es un indicador de que tu suelo se está malogrando. ¿Ya, joven? Ocurre la salinización. ¿Ya? Ahí tenemos, joven, ocurre debido a la evaporación del agua que deja sales que estaban disueltas en ella. La salinización puede deberse a la cesión capilar de aguas salinas subterráneas o al riego con agua salina, joven. A ver, vamos a poner por acá las causas de la salinización para todo el mundo, joven. Las causas de la salinización. Causas de la salinización, joven, vamos a poner la causa de la salinización, el sobreriego. Causas de la salinización pueden ser
Vamos a poner, joven, sobre riego, por ejemplo, sobre riego de los campos. Otro, joven, mal drenaje de las aguas en los campos, o sea, se empoza. Otro, joven, mal drenaje, sobre riego. Otra causa, joven, el uso, o vamos a poner así mejor, el abuso de los pesticidas, insecticidas, pesticidas, mal drenaje, el abuso, el uso de aguas subterráneas sin tratamiento. ¿Mejor? Ahí tenemos las causas de la salinización. ¿Ah? Ahí te lo envío, joven. Ahí va, trampolín a la fama para todo el mundo, joven. Ahí te lo estoy enviando para todo el mundo. Lo he mandado por el chat. ¿Ya? Vamos a cerrar un poquito los audios y ya está. Estamos escuchando voces de ultratumba en los audios. Mentira, joven. Ahí lo tiene, joven. ¿Ya? Ahí te estoy enviando las causas de la salinización. ¿Ya? Ahí lo tiene, joven. En pocas palabras, se debe a, vamos a poner, joven, malas prácticas agrícolas. Se debe a malas prácticas agrícolas. Todo ello que hemos puesto ahí arribita, joven, son malas prácticas agrícolas. Y, joven, te hago una propuesta, tipo crítica, tipo reflexión. Tú sabes que Perú es un país de históricas y muy enraizadas tradiciones agrícolas. Históricas, profundas, amplias, ya sea por la producción, por las características de su geografía, por la cultura que tenemos en nuestro país, pero es un país de mucha tradición agraria, histórica. Y yo te pregunto, joven, en un país como el nuestro, ¿no crees que hace falta un canal dedicado exclusivamente a la agricultura? ¿No crees, joven? ¿No crees que en nuestro país hace falta, hace mucho tiempo, un canal que te hable, por ejemplo, de este tipo de problemas? Un canal que te hable, por ejemplo, de semillas, de manejo de abonos orgánicos, que te hable de los problemas que causa el exceso de pesticidas. Hace falta, joven, hace falta, hace tiempo, joven. Por las características que tiene nuestro país, así como existe el Animal Planet, el Discovery Channel, el National Geographic, Perú debería tener su propio canal dedicado exclusivamente a lo que es agro, donde se hable de agricultura, ganadería, acuicultura y también conservación forestal. Perú debería tener un canal así, joven, de verdad. Y así como tenemos, por ejemplo, el reportaje al Perú, que es uno de los mejores programas de la televisión nacional, Costumbres, o deberíamos tener un canal dedicado exclusivamente a la agricultura, joven. ¿Ya? Es un reto hacerlo, es un reto, es una necesidad, y confiemos en que un canal así pueda, en parte, mejorar la productividad y las condiciones de vida de mucha población. Tendría que ser un canal en el sentido de mejoras técnicas, de mejora de las prácticas, de mejora de las costumbres agrarias de nuestra población que se dedica, y a los que somos aficionados o nos gusta o nos interesa este tipo de temas, sería muy interesante, muy bueno. Incluso, mira, hasta teniendo un sentido cultural, podría ayudarte hasta en el examen de admisión, joven. ¿Ya? Muy bien, como dice su compañera Cristel, también protestamos para mejorar el contenido de la televisión de señal abierta. También protestamos por ello, joven. ¿Ya? Bien, joven, pero por eso les agradezco a todos su interés, su participación, su secuencia, su seguimiento, acá su secuencia televisiva, como cada fin de semana, como cada lunes. Hoy estamos miércoles, hoy estamos martes, ¿no, joven? Acá en su secuencia Aprendo en Casa de TV Perú, TV Nacional Perú. Muchas gracias a todos por su preferencia. ¿Ya? Desde TV Perú, TV Nacional Perú, Canal 7, muchas gracias a todos, jóvenes. ¿Ya? A ver, joven, deforestación. El otro grave problema que tenemos es la deforestación, joven. ¿Qué es la deforestación?
Allá, el tiempo nada más, María. Su compañera María hace una buena pregunta, dice, ¿qué se debe intensificar o qué factores deben influir para que la salinización y la lixiviación se conviertan en desertificación? El tiempo nada más, el tiempo, simplemente el tiempo. Es cuestión de tiempo, es mediano y largo plazo. La salinización te lleva a la desertificación, la lixiviación te lleva a la desertificación. O sea, tú al degradar los suelos, a quitarle cobertura, a remover los nutrientes, estás empobreciendo el suelo. Y esa es desertificación. La desertificación es empobrecer, degradar, quitarle toda la capacidad productiva y reproductiva a los suelos. ¿Ya? Y la deforestación también lleva a la desertificación, solo que la deforestación te lleva a otro problema grave también, a incidir en el calentamiento global. La deforestación también incide en el cambio climático, calentamiento global. ¿Por qué? Porque tú al cortar un árbol o quemarlo, en el sentido más irracional de la palabra y del hecho, tú estás liberando CO2 y estás liquidando el reciclaje del CO2. Estás incrementando CO2 con la quema y estás evitando que se recicle más CO2, porque un árbol recicla CO2, toma CO2 y nos devuelve oxígeno. Por eso se incide en el cambio climático, en el calentamiento global. La deforestación, joven, es la pérdida o destrucción de bosques naturales a gran escala. En nuestro país, joven, este problema es grave, ocurre a gran escala, 147.000 hectáreas de bosques son deforestadas año a año. En el año 2019 tuvimos ese número. Mira, y este es un número triste, joven. Este es un número penoso, en verdad, preocupante. Mira, joven, ¿qué dice? 66% de la madera que exporta el Perú es ilegal. Es bastante, joven. Es bastante. ¿Ya? Los departamentos más afectados están en la selva baja. Joven, la deforestación. Ajá, buena pregunta. ¿No hay ninguna institución que evite eso? En teoría es SERFOR, el Servicio Forestal que depende del Ministerio del Ambiente. Pero en verdad, para que tú detengas la deforestación, o sea, la deforestación es una actividad económica que da sustento, da trabajo, da sustento y sostiene capitales grandes en nuestro país, ilegales muchos de ellos, y funcionan ya como unas mafias. O sea, puedes tener una autoridad que diga, acá no se tala el bosque, pero si tú, como guardaparques, te enfrentas a unos 15 personas, 20 personas que vienen con su machete, o vienen con sus escopetas, o vienen con su cargador frontal, que vienen con maquinaria y sus armas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, joven? O sea, lo vas a denunciar, le vas a tomar foto, pero son capaces de matarte, son capaces de asesinarte. En serio, joven, es como que te quieras enfrentar al narcotráfico. O sea, la tala ilegal es una actividad económica tan rendidora como lo puede ser el narcotráfico o la trata de personas. Es un problema grave. Es un problema muy grave, en verdad, joven. Ahora, es un problema propio del sistema capitalista, pero que también con un poquito de conciencia ambiental se podría mitigar, no solucionar, pero sí mitigar. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué puede reemplazar a la madera? Porque se tala por la madera, ¿sí o no? Pero hoy en día, ¿qué puede reemplazar a la madera? Mira, te voy a poner algo que puede sonarte gracioso, joven, pero hoy en día, joven, por ejemplo, la MDF puede reemplazar a los árboles. Y tú dirás, profe, ¿qué es MDF? ¿Qué es eso? Aunque tú, mira, te va a sonar gracioso, pero significa la madera del futuro. Te puede sonar muy gracioso, joven, pero el MDF ya existe hoy día. Y tú, sin hacer mucho esfuerzo, si es que tienes en casa melamine, ese es el MDF. ¿Has visto algunas casas prefabricadas que no son la del machimbrado, sino que tienen, ahí está, excelente, que son un aserrín prensado pero más larguito y más compacto, más duro? Ese es MDF también. El laminado y ese aserrín prensado en planchas grandazas, así, ya, ese es el MDF, joven. Para tú hacer eso no tienes que cortar la selva, talar, sino tienes que reciclar la madera que existe, hacerlos así chiquititos y eso lo llevas a una máquina, lo compactas, le pones una lámina y ese es el MDF, joven. ¿Está joven?
Pero tenemos que, claro, y para hacer eso obviamente necesitamos tecnología. Para hacer eso es de la melamine. Para hacer eso necesitamos tecnología. Claro, cuesta. Pero ¿qué cuesta más? A ver, ¿qué prefieres pagar? ¿Por el medio ambiente o por melamine? ¿Qué prefieres pagar? ¿Qué es lo que prefieres pagar? A ver, de acá a unos 20 años más, 30 años más, que no haya capa de ozono, que suba más la temperatura, que haya cambio climático, ¿qué preferimos hacer? A ver, eso hay que pensarlo, joven, no hay que pensar solo en el presente. ¿Ya? Ahí tenemos, joven, la deforestación. Las causas de la deforestación, joven, ahí tenemos incendios, la tala forestal, ahí tenemos el avance de infraestructura, la minería también, joven, pero aunque tú no lo creas, vamos a poner por acá, joven, la causa mayor de deforestación. La causa mayor de deforestación en Perú, joven, en Perú, en la selva peruana, en la selva es, aunque tú no lo creas, joven, la agricultura. Y específicamente, joven, de café. Te lo estoy enviando así por el chat, joven. ¿Ya? La agricultura del café. ¿Ya, joven? Es la principal causa que tenemos hoy en día de deforestación, joven. La agricultura y sobre todo de café en la selva peruana. ¿Ya? Ahora, joven, ante ello, ¿qué se propone? Para enfrentar en algo este problema, el desarrollo sostenible. ¿Qué dice el desarrollo sostenible, joven? ¿Desde cuándo se empezó a hablar de ese concepto de desarrollo sostenible por primera vez? Por primera vez que se tiene registrado, joven, fue en el año 1987. Ojo, recuerda, fue el año en que naciste también, por si acaso no te olvides. Un año importante, en 1987, en un informe presentado ante la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe lo presenta Harlem Brundtland, una científica noruega que le tituló a su informe Nuestro futuro común. Y fue ella la que por primera vez habló del concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué es, en pocas palabras, qué es lo que propone el concepto de desarrollo sostenible, joven? ¿Qué es lo que propone la Comisión Brundtland en cuanto a lo que es desarrollo sostenible? Mira, te lo resumo así en pocas palabras, joven. ¿Qué es lo que dice el concepto de desarrollo sostenible? Dice que nosotros podemos hoy en día utilizar suelos, agua, flora, fauna, podemos utilizar los metales, el petróleo, no hay problema, siempre y cuando estos recursos que utilicemos hoy se mantengan para las próximas generaciones. ¿Ya? Es lo que propone la Comisión Brundtland. Podemos utilizar los recursos del presente sin poner en riesgo estos recursos para las próximas generaciones. Generaciones en plural, para las próximas generaciones. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todas esas próximas generaciones, joven, tienen que también disfrutar, aprovechar, por ejemplo, de ver en su hábitat natural a un delfín rosado. Por ejemplo, de ver sobre un árbol a un guacamayo en su hábitat natural. Tienen que, por ejemplo, disfrutar de subir algún día al Huascarán y ver todavía un nevado por ahí. ¿Ya, joven? Eso es el desarrollo sostenible. ¿Ya? Ahí tenemos, joven, el desarrollo sostenible se basa en los principios de crecimiento económico, tiene que haber crecimiento económico, control demográfico, protección de especies y ecosistemas, eficiencia en el uso de los recursos, sobre todo los no renovables. Joven, te pongo un ejemplo, a ver, joven del aula 058, de verdad, mucho gusto siempre poder hacer clases contigo, aula 058. Te hago una pregunta, a ver, para todos, para Lucía, Cristel, Sandra, Carla, Lucía, María, Piero, para Nicole, María, Ángel Salvatierra, Shemina Guamán también, ojalá que nos acompañe Shemina Guamán, siempre desde Chanchamayo, sí que un abrazo para toda la población de Chanchamayo, distrito de Pichanaki, selva peruana. Jóvenes, ¿qué pasaría si mañana sale una noticia y nos dicen, a partir de diciembre del año 2020, ya no va a haber petróleo en el mundo, se agota el petróleo del mundo? ¿Qué crees que pasaría, joven? Imagínate que así de golpe nos digan, año 2020, diciembre del 2020, ya no va a haber petróleo, se acabó, se agotó el petróleo.
Ajá, por ahí dice, profe, ¿sacaría la bicicleta? Claro, nosotros sacaríamos bicicleta, pero yo te pregunto, a ver, una aerolínea como LAN Perú, una aerolínea como TACA, una aerolínea como Copa, por ejemplo, ¿qué haría, por ejemplo, las grandes flotas de cargueros, de buques cargueros que recorren el Atlántico, el Pacífico, el Índico, por ejemplo? ¿Qué crees que harían? ¿Qué crees que pasaría con la economía de Estados Unidos? ¿Qué crees que pasaría con la economía de Rusia incluso? De China también, gran consumidor de petróleo en el mundo. ¿Qué crees, joven? Y que imagínate, así como nos cayó el coronavirus, imagínate así, como un chascazo así, ya no un chasquido, sino un chascazo así, un super chascazo así, así, triple así. Diciembre de 2020, no hay petróleo. Se agotó el petróleo del mundo, joven. Claro, yo también auguro que la economía se vendría abajo, sí o no, pero temporalmente, porque la humanidad buscaría reemplazo a ese combustible y nuevos combustibles, nuevas formas de movilizarnos, nuevos tipos de vehículos. Eh, pero yo te pregunto, joven, la Comisión Brundtland, ¿crees que no le hizo la misma pregunta a la gente que estaba sentada en la asamblea o no? ¿Qué crees? ¿O crees que solamente a mí se me ocurre? ¿Qué crees que la Comisión Brundtland no les dijo a esa gente en ese momento, año 87, qué pasaría si de acá a unos meses más, unos 10, 15 años más, nos quedamos sin bosques tropicales? ¿Ya? En ese sentido, la idea de desarrollo sostenible nos dice de que tenemos que ser responsables, cuidadosos, medidos, racionales con el uso de los recursos, con el uso del medio ambiente. ¿Ya, joven? Eso es lo que nos propone y dejar recursos para las próximas generaciones. Eso es lo que nos propone ese informe llamado Nuestro Futuro Común. Ojo, recuerda, se llama Nuestro Futuro Común Joven. ¿Ya? Así se llamó. El informe de la Comisión Brundtland. ¿Ya? Ahora, joven, ¿cuáles son los pilares del desarrollo sostenible? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos son los pilares del desarrollo sostenible? ¿Cuántos son? Muy bien, Braja. Un saludo para toda la gente de Ancón 1, del pabellón 5. Carla, Nicole, muy bien. Son 3 pilares del desarrollo sostenible, joven. ¿Cuáles son? El pilar social. Joven, por si acaso, disculpa, van a salir algunas fotos, algunas de ellas de repente son de tu colegio, de tu barrio. Ahí está, joven, disculpa, a la mano derecha sale la foto de tu colegio, no queríamos sacarlo, pero ahí está. Ahí tienes una imagen de tu colegio, joven. ¿Ya? Ahí está, joven. ¿Qué es lo que nos propone el pilar social? ¿Qué es lo que nos dice el pilar social, joven? El pilar social eh, nos indica de que la humanidad, la sociedad, tiene derecho a una vida digna, tiene derecho a acceder, por ejemplo, a educación, a salud, a vivienda. Eso es lo que nos propone el pilar social, joven. ¿Ya? Ese es el pilar social. A un empleo digno, a una condición de vida humana, digna, joven. Eso es lo que nos propone el pilar social. ¿Ya? La imagen de tu colegio, por ejemplo, disculpa, joven, se nos ha colado para señalar lo que tenemos que superar en el pilar social. En el pilar económico, joven, generar riquezas, tiene que haber crecimiento económico, pero este crecimiento económico nos dice tiene que ser redistribuido en la población. Dice, tiene que, así como crece el PBI, tenemos que pasar de un colegio así a un colegio así, por ejemplo. A un hospital que no tiene techo a un hospital que tiene techo, por ejemplo. ¿Ya, joven? El pilar medioambiental. El pilar medioambiental, joven. ¿Qué dice el pilar medioambiental? El pilar medioambiental, joven, tal vez hoy en día sea el más difundido, el más conocido, señala de que todas nuestras actividades
deben tener un sentido de conservación, de preservación de la biodiversidad. Ese es el pilar medioambiental, joven. Todas nuestras actividades deben tener un sentido sostenible, ¿ya? De preservación, de conservación de la biodiversidad. ¿Ya, joven? Ahí está Miguel Pérez también. Un saludo, Miguel Pérez, que nos acompaña desde Chayapalca. Un abrazo para todos los internos que nos sintonizan acá en su secuencia radial Aprendo en Casa. Felicitaciones para todos aquellos internos que quieren cambiar su vida, quieren dar un paso adelante en la vida, quieren ser hombres de bien. Felicitaciones, muchas gracias por seguirnos, por estar atentos. Acá su transmisión radial y televisiva Aprendo en Casa del Ministerio de Educación por TV Perú, TV Nacional Perú, Canal 7. ¿Ya? Joven, les hago una pregunta, jóvenes del aula 58058. Jóvenes, ¿cuál de los tres pilares crees que hoy en día está más difundido, más asimilado? ¿Cuál es el de los tres pilares crees que hoy en día es el que más se practica hasta cierto punto? Lógico, muy bien, Abraham, yo también pienso lo mismo. Nicole, a ver, piénsalo bien. Lucía, por ahí dicen el pilar económico. Lucía también. Hay Lucía Fernanda y Lucía Andrea. Hay dos Lucías acá en el aula. Una es mi vecina, otra es Lucía, que nos acompaña de Villa María del Triunfo. Por ahí dicen el pilar, ya, dicen varios jóvenes. Yo te pregunto, a ver, ¿alguna vez cuando has estado en la secundaria, en la primaria, te han mandado a hacer un trabajo manual y te han dicho, usa material reciclable, sí o no? Cuando has estado en tu colegio, ¿no te han dicho, cuide el agua, cierra bien el caño? ¿Sí o no? Cuando has estado en tu colegio, ¿no te han hecho el proyecto en la secundaria o en la primaria de cultivar un pequeño frijol, una arvejita y sembrarlo después? ¿Nunca has hecho ese proyecto? En nuestro país, por ejemplo, ahora que tú te despiertas y vas en la mañana a la panadería, al mercado, donde sea, tempranito, ya, Miguel, eso sí, eso yo sí te creo que están sembrando en Chayapalca, ya. Pero a ver, yo te pregunto, cuando tú vas ahora al mercado, al supermercado, o a la panadería o a la tienda, ¿vas con tus manos así nomás o llevas una bolsa? Claro, cuando sabes que vas a comprar bastante, cuando sabes que vas a traer bastantes cosas, ¿vas así nomás con tus manos alegres y puras y limpias o llevas una bolsa? ¿Por qué crees que hoy en día en los supermercados te cobran 15 céntimos por bolsa? Que no debería hacerse. No deberían dar bolsa simplemente. No debería haber bolsa en los supermercados. Debería ser como Macro. En Macro, por ejemplo, tú vas y no te dan bolsa. Y no venden bolsa tampoco. En Macro, por ejemplo. Ahí solamente cobran por los productos y ya tú ves cómo te los llevas. Pero en verdad en Macro no hay bolsa. No venden bolsa, joven. O sea, no te dan bolsas como parte del servicio. ¿Ya? Así debería ser, joven. Ajá, también, muy bien, Abraham dice, profe, está muy bien difundida. Hay colegios que hacían competencias de reciclaje por kilos, ¿sí o no? Eso también he visto. Hay colegios, yo he visto eso en colegios nacionales, competencia de reciclaje por kilos. Rita Cristel, la bolsa de tela, ¿sí o no? Hoy en día se ha puesto de moda nuevamente utilizar la bolsa de tela, que es resistente, duradera, reciclable. Y en ese sentido, joven, ¿te acuerdas de las 3 R, sí o no? ¿Te acuerdas de las 3 R, joven, sí o no? A ver. ¿Te acuerdas cuáles eran o no? Competencia de biohuerto, qué bonito. Felicitaciones para todos aquellos que han tenido esa infancia, esa niñez, esa adolescencia en su colegio, que han hecho biohuerto, que han reciclado, que han reutilizado, que han hecho su trabajo manual con productos reciclables, que han tenido un poquito de mayor sensibilidad, que han germinado una semilla. Eso, joven, felicitaciones, mucho gusto, en verdad. Río Guaura. Ah, muy buena, excelente. Miguel Pérez, se nota que estás encaminando tu vida, reencauzando tu vida. Te felicito, Miguel Pérez. Nos cuenta su compañero que en Guaura hay un concurso de proyectos contra la contaminación del río. Felicitaciones para toda la población que vive en la cuenca del río Guaura, desde Sayán, Churín, Ollón hasta Cajatambo. Un saludo para toda la población del río Guaura. ¿Ya?
se llama EcoFest. Muchas gracias, Miguel Pérez. Se nota que están teniendo impacto, buen rendimiento las clases, un buen mensaje. Me alegra por toda la población de allá de Chayapalca. Un saludo para todos los internos. Algún día van a salir, algún día recobrarán la libertad y sé que serán hombres de bien. Tengo la esperanza que sí. Veo por tu mensaje, por tu comunicación, que estás en ese camino y felicitaciones. Por eso voy a botar una lágrima, joven. Mentira, joven, que voy a botar una lágrima. Ya, joven. Continuamos, joven. Ante ello, joven, ¿qué se ha propuesto? La Agenda 2030. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es la Agenda 2030, joven? Es un conjunto de objetivos propuestos para que sean trabajados a nivel internacional por todos los países. Al menos todos los países miembros de la ONU, casi los países lo han ratificado, 193 lo han ratificado, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y todo eso se llama la Agenda 2030, joven. Todo eso se llama la Agenda 2030. ¿Ya? Ahí lo tiene, joven, son 17 objetivos de desarrollo sostenible y comprenden 169 metas. Comprenden el aspecto, por ejemplo, de personas. El objetivo 1, 2, 3, 4, 5, planeta. 8, 12, 13, 14, 15, prosperidad, 7, 8, 9, 10, 11, paz, el 16 y asociaciones 17. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, joven. Tú pensabas que iba a llorar de verdad, seguramente, ¿no? Tú pensabas que yo iba a llorar, así como tú lloraste cuando ella te dejó, cuando ella te dijo, con tu amigo estoy mejor, seguro alucinaste, pensaste. No, joven, jamás. Ya lloré mucho en la vida, pero nunca diré que no volveré a llorar. Puede ser, joven, puede ser. Puede pasar otra vez. ¿Ya? La vida siempre se va a encargar de demostrarte que lo que tú nunca pensabas que podía pasar, puede. Ya, fin de la pobreza. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible, joven, acá están apareciendo, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianza para lograr objetivos, joven. Ahí tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, joven. ¿Cómo la ves? Ahí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible, joven. ¿Qué te parece, joven? Ahora, la gran pregunta es, ¿hay que memorizarse todos? ¿Hay que recordar todos exactamente cómo se llaman? La respuesta, joven, es no, para nada, joven. Pero lo que sí hay que saber es interpretar, deducir, relacionar. Eso es lo que sí hay que hacer, joven. A ver, con ejemplos se puede entender un poquito mejor. Mira, primer ejemplo. Te hablan de un señor que tiene 72 años y que por su edad no tiene casa, no tiene trabajo, obviamente, y los vecinos le han dado una casita para que viva, y ahí viene el detalle. Como es una persona mayor, adulto mayor, desamparado, participa del programa Pensión 65. ¿Ya? Don Carlos, yo te pregunto, joven. Miguel, los temas fijos de San Marcos son cambio climático, calentamiento global, fenómenos y desastres naturales, ANPs. ANPs también es recurrente en el examen de San Marcos. Esos son 3 temas fijos de San Marcos. Se repite calentamiento global, fenómenos y desastres y ANPs, el que vamos a hacer de acá un ratito más. Esos son temas recurrentes, ¿no? Los más recurrentes en los últimos 15 años. Ya, joven, a ver, don Carlos tiene 72 años y es parte de Pensión 65. Yo te pregunto, joven, el que don Carlos pueda participar del programa Pensión 65, yo te pregunto, ¿está dentro de alguno de los objetivos de la Agenda 2030, joven, sí o no? Mira, regresamos, ahí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible.
o la Agenda 2030, también se le conoce así. Yo te pregunto, ¿participar del programa Pensión 65 estará dentro de uno de estos objetivos? ¿En cuál, joven? Muy bien, fin de la pobreza. El número 1, ¿sí o no? Y mira, cada uno de los objetivos tiene metas. Por ejemplo, el gobierno peruano está cumpliendo algunas metas. Al tener pensión 65, ¿qué hace? Implementa a nivel nacional sistemas y medidas apropiados para la protección social de todos, incluidos los niveles mínimos. O sea, esos niveles mínimos se refiere a la población vulnerable, por ejemplo. ¿Ya? Otro joven. Otro ejemplo. El CIS. Hoy en día, el CIS, a ver, el que una persona libremente, gratuitamente, claro, una persona pobre, de pocos recursos, pueda estar con la cobertura del CIS. Yo te pregunto, incluso hasta la cremación, el entierro y la cremación. Yo te pregunto, joven, ¿estará dentro de algunos objetivos de desarrollo sostenible, joven, sí o no? ¿Cuál sería, joven? Mira, ahí está para recordarlo. ¿Cuál sería, joven? El número 3 sería, ¿sí o no? Salud y bienestar. La cobertura de salud para cualquier persona es importante, joven. Salud y bienestar. Y la meta, poner fin a las epidemias de VIH, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas y otras enfermedades transmisibles. El CIS. Porque a través del CIS, así tú no estés en el salud, pero estás en el CIS, en algún momento, por ejemplo, te puede llegar una vacuna, en algún momento, por ejemplo, si sufres de TBC, vas a tener tu tratamiento, tus pastillas, tu retroviral, si es VIH también, eso, joven, el objetivo 3. Otro ejemplo, joven, el PRONAVEC. El PRONAVEC, tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es el PRONAVEC? Es el Programa Nacional de Becas y específicamente Beca 18. Yo te pregunto, joven. Yo te pregunto, ¿estará dentro de alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, joven, sí o no? A ver, ahí está. ¿Cuál sería? El número 4, ¿sí o no? Educación de calidad. Es el número 4, educación de calidad, joven. Uy, ahí está. Y la meta, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y formación profesional para las personas vulnerables. La población vulnerable es aquella que es de pobreza, pobreza extrema. Para ellos existe Beca 18 también. Y por si acaso, ¿tú te acuerdas qué gobierno creó Beca 18, Pensión 65, Cunamás y Caliwarma? ¿Te acuerdas qué gobierno fue, joven, o no? Fue el gobierno Humala, ¿sí o no? Ollantumala. Ya, joven, CEPLAN. ¿Qué significa CEPLAN? Centro de Planeamiento Estratégico Nacional. Tiene el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Y de qué trata, por ejemplo? Participativo, transparente, concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país. Joven, ¿qué objetivo? El número 13. Por ejemplo, en el número 13, ¿qué tenemos? Acción por el clima. Ahí tenemos acción por el clima, joven. Combatir los efectos del cambio climático, acción por el clima. ¿Ya, joven? Ahora, joven, entramos en esta parte de las ANPs. ¿Ya? Entramos en esta parte de las ANPs. ¿Qué son las ANP, joven? ¿Qué es eso? ¿Qué es una ANP? Su nombre lo dice. Áreas naturales protegidas. Las ANP, joven, no hay que aprenderlos. Como dijimos hace un momentito, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no hay que aprenderlos todos. Lo que sí hay que saber es interpretar, deducir, ver a cuál corresponden, porque te pueden poner ejemplos así, ejemplos del Pensión 75, de Caliwarma, de Beca 18, te pueden poner ejemplos así. Y te pueden preguntar a qué objetivo se refiere, en qué objetivos hay esa cobertura, en qué objetivo está comprendido, y tú tienes que saber dirigirlo, joven, deducirlo. Ahora, joven, ¿qué son las ANPs? Son las áreas naturales protegidas, ¿ya? Son las áreas naturales protegidas
y su importancia está en que buscan conservar la biodiversidad in situ, o sea, ahí donde la encuentres, ahí se busca conservar. ¿Ya? Conservación de lugares de interés cultural, paisajístico, científico y contribuir al desarrollo sostenible. ¿Cómo se organiza una ANP, joven? Las ANPs están dentro de la jurisdicción del Ministerio del Ambiente, pero el Ministerio del Ambiente también de forma particular, de forma directa, tiene una oficina, una dependencia que directamente se encarga de la norma, de la regulación, de todo lo que son las ANPs. Ese es el CERNAM. ¿Ya, joven? ¿Qué significa CERNAM? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ese es el CERNAM, joven. Es el ente rector de las ANPs, administra las ANPs a nivel nacional. ¿Ya, joven? Y tenemos ahí también, joven, la agrupación de todas ellas, el SINAMPE. El SINAMPE, joven, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Ya? Ahí lo tenemos, joven. Vamos a poner por acá un detalle acerca del CERNAM, que es el CERNAM. Es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y cumple el rol normativo y regulador. Normativo, administrativo y regulador sobre las ANPs nacionales, ¿ya? Bajo administración estatal, bajo jurisdicción estatal. Ya, ahí va, joven. Por ejemplo, ahí menciona su compañero profe, las Lomas de la Chay, ¿estarían dentro de una ANP? Lógico. Hoy tenemos un alumno que se llama... No te puedo creer. Ya, bueno, yo tenía un compañero, hay un profe en la academia que se llama Alan García. Así le pusieron sus papás. Él es Alan García Panduro. Ya, joven. A ver, clasificación de las ANPs. ¿Cómo se clasifican las ANPs? Hay dos grandes, bueno, en cuanto a clasificación, hay dos formas de clasificar. De acuerdo a la administración y de acuerdo al uso. ¿Ya? De acuerdo a la clasificación puede ser de acuerdo a la administración o de acuerdo al uso, joven. En cuanto a la administración, tenemos las áreas de conservación nacional, las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privadas. ¿Ya? Y en cuanto al uso o aprovechamiento, joven, tenemos las de uso indirecto y las de uso directo, joven. ¿Ya? Indirecto o directo. Ahora, joven, un detalle importante. Solamente las de administración nacional o las áreas de conservación nacional, son administradas por el CERNAM. Solamente ellas, nada más, joven. Solamente ellas, nada más, joven. ¿Ya? Ahí está, lo estoy marcando una vez, marcando dos veces. Y otro detalle importante, joven. En realidad, esta forma de clasificación de acuerdo al aprovechamiento viene de acá, en realidad. Esto viene de acá. O sea, de las áreas de conservación nacional vienen, según su uso, las de uso indirecto y las de uso directo. ¿Ya? Las de uso indirecto, joven, son aquellas que solamente permiten la investigación científica, educación, turismo, recreación. Y las de uso directo, joven, acá sí se permite extraer recursos naturales.
pero obviamente de forma controlada, medida, de forma responsable y con participación de la comunidad también y supervisión. ¿Ya, joven? Las que son de conservación nacional, áreas de conservación nacional, son las que van a ser de uso indirecto y las que van a ser de uso directo, joven. ¿Ya? Uso indirecto y uso directo. ¿Ya, joven? Continuamos. Pueden preguntarte, ¿qué no está permitido en ninguna ANP? Pueden preguntarte, ¿qué es lo que no está permitido en ningún tipo de ANP? La extracción forestal. ¿Ya? La extracción de madera con fines forestales, con fines maderables, disculpa, la extracción de árboles con fines maderables, eso no está permitido para nada, joven. Esto de acá, no. ¿Ya, joven? Eso no está permitido en ninguna de las ANPs. ¿Ya, joven? Vamos, joven, continuamos. Ya, vamos a poner por acá un detalle, joven, lo voy a poner por el chat porque no está en imagen. Las ANPs de uso indirecto vamos a poner, joven. Tenemos, joven, el Parque Nacional. Segundo, el Santuario Nacional. Y tercero, joven, el Santuario Histórico. ¿Joven? ANPs de uso indirecto. ¿Ya? Parque Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico, joven. ¿Ya? Y ojo, se repite, en las ANPs de uso indirecto solo se permite la investigación científica, la recreación, el ecoturismo, la actividad científica y educativa, nada más, joven. Ahí tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional. ¿Qué protege un parque nacional, joven? Protege varios ecosistemas, ¿ya? Varios ecosistemas, diversidad biológica relevante, procesos evolutivos sucesionales, características estéticas, paisajísticas relevantes. Ejemplo, joven, el Huascarán. Parque Nacional Huascarán, joven, ejemplo. Ya, por favor, pon mucha atención. Acá viene una diferencia. En cambio, a diferencia del Santuario Nacional, que también es intangible, ojo, el Santuario Nacional, a diferencia, joven, no, ve, joven, el Sinche Roca es parque nacional, no, es un parque zonal, ve, joven, no. El Sinche Roca, preguntan por ahí. El Sinche Roca es un parque zonal, es un parque distrital. Joven, Santuario Nacional, el Santuario Nacional, joven, por si acaso, protege el hábitat de una comunidad de flora o fauna, de una especie o comunidad de flora y fauna. Ojo, mira, o protege también especies que son endémicas o de distribución restringida, formaciones geológicas únicas, naturales únicas, y es no intervenido, intervenido mínimamente. Ejemplo, joven, manglares de Tumbes. Joven, quiero que veas la diferencia entre el Parque Nacional y el Santuario Nacional. Hay una gran diferencia entre ambos. Se repite, por favor, joven, pon mucha atención. El Santuario Nacional te protege una muestra de flora-fauna, un ecosistema único o poco difundido o restringido, formaciones geológicas o naturales únicas. O sea, el Santuario Nacional te protege todo lo que es único, especial, frágil, poco difundido, o endémico. ¿Qué significa la palabrita endémico? Endémico significa que es de un solo lugar, exclusivo de un solo lugar y nada más. El mejor ejemplo lo tenemos acá, joven, manglares de Tumbes. Yo te pregunto, ¿en qué otro lugar del Perú hay manglares? Hay bosques de manglares, a ver. ¿Tú conoces de algún otro lugar del Perú donde exista manglares? ¿Hay algún otro lugar del Perú donde exista manglares, joven? Solamente hay en Tumbes y nada más. ¿En qué otro lugar del Perú encontramos conchas negras, por ejemplo? Solamente los manglares de Tumbes. ¿En qué otro lugar del Perú encontramos, por ejemplo, al cocodrilo de Tumbes? Solamente en Tumbes. Y así por el estilo, joven. Lo que vamos a encontrar en los manglares de Tumbes es único. Por eso se protege, joven. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el Santuario Nacional y el Parque Nacional. El Santuario Nacional te protege
hábitat, flora, fauna, pero que son únicas, raras, escasas, frágiles o endémicas, que son únicas y solo están en un solo lugar nada más. ¿Ya, joven? Ese es el santuario nacional. ¿Ya? Se ve la diferencia con el Parque Nacional. El cambio, el Parque Nacional, joven, protege ecosistemas, comunidades de flora y fauna, ya no tanto porque sean únicas, sino por otra razón importante, porque son representativas y además, valiosas para la biodiversidad. En pocas palabras, joven, un parque nacional protege porque protege. Protege porque sí, porque todo lo que va a proteger un parque nacional no es porque sea único, frágil o restringido, sino protege porque es representativo de nuestra biodiversidad e importante para la diversidad biológica. Eso protege un parque nacional. En cambio, el santuario nacional protege, más bien protege porque es único, porque es raro, porque además de eso tiene interés tiene valor científico. En ese sentido, joven, el santuario nacional protege como particular, el parque nacional protege como conjunto. Por aspectos distintos cada uno protege, pero protege. ¿Ya? Ya, y en Lima sí tenemos algún parque nacional, santuario nacional. En Lima tenemos, por ejemplo, algo que se llama Refugio de Vida Silvestre, los Pantanos de Villa. Ya, y el santuario histórico, joven, protege lugares de importancia histórica, monumental, arqueológica, como escenarios de acontecimientos, de batallas, por ejemplo, o que tienen importancia cultural o histórica o científica. Ejemplo, joven, por si acaso no vayas a pensar que es tu cerro. Yo sé que tú ves esa imagen y dices, profe, falta mi escalera nada más. Joven, eso es el bosque de Pomac. Y esa es una huaca, aunque tú no lo creas, eso no es un cerro, eso es una huaca. Eso ha sido artificial, creado por el hombre. Eso corresponde a la cultura Sicán. ¿Ya? Y hay una pregunta, dicen, profe, la cueva de las lechuzas es parte de un parque nacional llamado La Bella Durmiente. Es parte del parque nacional llamado La Bella Durmiente, de la Cordillera Azul. ¿Ya? Parque Nacional de la Bella Durmiente en Huánuco. No, santuarios históricos son pocos, son 4 nada más. En Perú solo hay 4 santuarios históricos. Uno de ellos lo tenemos en la imagen, del Bosque de Pomac. Santuario histórico, Bosque de Pomac. El otro es Machu Picchu. El otro es las Pampas de Junín. Y el otro es las Pampas de la Quinoa. Nada más. ¿Ya, joven? Pampas de Ayacucho, Pampas de la Quinoa. Esos son solo 4 santuarios históricos que tenemos en Perú, joven. Y dentro de de las ANPs, vamos a poner de las ANPs de uso directo, tenemos, dentro de las ANPs de uso directo tenemos la Reserva Nacional, tenemos la Reserva Paisajística, tenemos la Reserva Comunal, tenemos el refugio de vida silvestre. Tenemos el coto de caza y tenemos por último, joven, el bosque de protección. Ya, ahí te lo envío, joven. Dentro de todos ellos, el más importante es la Reserva Nacional. ¿Por qué? Porque la Reserva Nacional es un lugar donde sí se puede utilizar los recursos de flora, de fauna, de suelo. Por ejemplo, en una Reserva Nacional se puede hacer agricultura, ¿qué dices? ¿Se podrá hacer agricultura en una Reserva Nacional? ¿Qué dices, joven? ¿Sí o no? ¿Qué dice, joven? De poder se puede. Se puede. En una reserva nacional se podrá hacer, por ejemplo, acuicultura, ganadería. Sí se puede, joven. Sí se puede. ¿Ya? Ahí se puede aprovechar los recursos naturales de suelos, agua, flora, fauna, claro, de forma racional, de forma sostenible, con supervisión, con acompañamiento de la comunidad. ¿Ya, joven? Ahí tenemos una imagen de Pacaya Samiren, Loreto. Ahí tenemos un pequeño enunciado, yo lo he completado, joven, es indirecto, Parque Nacional,
Por favor, complete el segundo, tú. Completa, por favor, el segundo, joven. ¿Qué marcarías en el segundo? ¿Dónde está la respuesta a este segundo enunciado? Dice, recursos aprovechados por la fauna local y humana. Las especies más abundantes se pueden aprovechar. Si es que se puede aprovechar, joven, es directo y sería una reserva nacional. ¿Ya? Directo y reserva nacional. Muchas gracias, Nicole María Villafuerte, que nos acompaña desde San Juan del Uri, Washington. Un abrazo para toda la población de San Juan del Uri, Washington. ¿Ya? Ahora, joven, vamos a ver tu práctica, por favor. Vamos a ver las preguntas de tu práctica, ¿ya? Vamos a ver, joven, por favor, las preguntas de tu práctica para poder ir al almuerzo, joven. Nos queda el almuerzo todavía. A ver, joven, pregunta 1. Te preguntan por un concepto. ¿Cómo se llama aquellos suelos que han sido degradados, que son zonas áridas, semiáridas y subhúmedas? Lo dijimos al inicio. Es la definición de la ONU, ¿sí o no? ¿Ya? Lógico. Eduardo, ¿cómo es eso? Vamos a comer un buen tallarín sin fideos. ¿Cómo es eso? Ya, joven, la 1 es la letra C, desertificación. Es la definición de la ONU. ¿Ya? La 1 es la letra C, joven, es la definición de la ONU. ¿Ya? La 1, joven, corresponde al concepto de desertificación. ¿Ya? Provecho ahí con la carapulcra, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz Abanto, provecho con esa carapulcra. Vamos, pregunta 2, joven. Vamos con la pregunta 2. A ver, ¿qué dice la pregunta 2? ¿Qué es correcto sobre la salinización? A ver, la primera, joven. ¿La salinización es por causa de la tala de algarrobos, sí o no? ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? La tala de algarrobos, o sea, la tala del bosque seca ecuatorial de algarrobos, ¿llevará a la salinización? No, joven. La salinización no es por tala, esto es deforestación, ¿sí o no? Sí, María. Algunas, sí. Están en los anexos. Pero con esto podemos responder las preguntas, María. ¿Ya? Joven, la segunda. Los departamentos más afectados por la salinización son Piura y Lambayeque. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso en la segunda, joven? Esto es verdadero. La salinización se debe a las malas prácticas agrícolas como insecticidas, pesticidas. Esto es cierto. ¿Y qué dices de la última, joven? Claro, insecticidas, pesticidas es malas prácticas agrícolas. Y la última, joven, ¿qué dices? También está la tala de algarrobos. ¿Verdadero o falso? Degradación de tierras como salinización también contribuye al sobrepastoreo y la tala de algarrobos. No, joven. ¿Por qué la cuarta es falso? Porque te preguntan si la salinización es por tala de algarrobos y no es. La salinización es por malas prácticas agrícolas, joven. La 2, joven, es la letra C. ¿Ya? Es la letra C. Tómale foto, por favor, joven. La 2 es la letra C para avanzar. La C de caucao, la C de carapulcra, la C de ceviche, la C de ceviche con chicharrón de calamar, la C de chaufa de mariscos. Vamos, joven. Pregunta 3. ¿Qué dice la 3? Perú es uno de los 10 países con mayor extensión de bosques. A ver, acá te piden la incorrecta. Acá te piden la incorrecta, joven. ¿Cuál es incorrecta acá? La incorrecta. Ojo, Lucía Fernanda, la incorrecta. ¿Qué es incorrecto acerca de los bosques? Te piden la incorrecta. Lo escribí por el chat. ¿Cuál es la incorrecta acá? Te piden la incorrecta. Muy bien, Brahan, excelente RC, Brahan RC. Abraham, fíjate bien, la incorrecta. Por ahí están diciendo la C. La C es correcta, joven. Fíjate, la incorrecta. Abraham, muy bien, Abraham Rivera, ahora sí. Jóvenes, los bosques protegen los suelos. Son 57,3%. Perú ocupa el tercer lugar en bosques deforestados en América Latina. Bueno, ese era dato. Lo incorrecto, joven, mira. ¿Cuál es la principal causa de deforestación, joven? ¿Lo ves o no lo ves? Yo te pregunto, ¿esto es normal? ¿Esto es natural? Mira la imagen. ¿Es normal? ¿Es natural esa imagen, joven, o no? Joven, a ver, mira. Para tener este campo, ¿qué ha tenido que pasar?
¿Es normal esto? No, ¿sí o no? Se ve bonito, se ve ordenado, se ve bonito, se ve parejito, pero yo te pregunto, ¿eso es un bosque? No, para hacer esto ha habido deforestación, joven. ¿Ya? Y eso es lo que preguntan. Eso es lo incorrecto. ¿La principal causa directa de la deforestación en la industria maderera? No, joven, es la agricultura. ¿Ya? Todo lo demás es correcto. Toma la foto, la 13, la B de Broster. Vamos, joven, pregunta 5. Disculpa, pregunta 4. Fue de examen de admisión. Muchas gracias, Cristel. ¿Qué marcas en la 4, joven? Debido a la degradación de suelo, pérdida de potencial productivo, hablamos de desertificación. Ah, ya. Esta vino en el examen de admisión. A ver, San Marcos, te lo dije, te lo puse por el chat también, te lo explicamos. ¿Cuál es la principal causa de deforestación en los Andes? Nicole María. Muy bien, señorita Nicole. Nicole María, un saludo, señorita Nicole María. Brigitte, muy bien. Stephanie, Brahan, RC, excelente Brahan. Está enmendando su vida, muy bien Brahan. Stephanie, Piero More, fíjate bien. Eduardo, fíjate bien, Eduardo Suárez. Joven, es la letra D de dinosaurio. Muy bien, señorita María. Caterín Adriana, muy bien, señorita Caterín. Es la D de dinosaurio, la D de diente, la D de debe ser fuerte para olvidarte de tu ex. La A no, joven. ¿Por qué la A no? Porque la A es el desencadenante. La A es el desencadenante y es el agravante del proceso. La A es el desencadenante y agravante del proceso. El proceso en sí se le llama erosión hídrica de las pendientes. ¿Ya? Ahí tienes unas imágenes, por ejemplo, acá ha habido quema, ¿sí o no? ¿Qué crees que va a pasar con todo esto cuando venga la lluvia? Mira, acá no hay problema porque toda esta ceniza fertiliza el suelo. Todo esto que se ha quemado está bien porque la ceniza fertiliza el suelo. Pero ¿qué cree que va a pasar con la ceniza cuando vengan las lluvias y ya no encuentre pasto y solo ceniza? ¿Esto viene cuesta abajo, joven, sí o no? Entonces, joven, esa es la erosión hídrica. ¿Ya? Vamos, joven, la 4, la D de dinosaurio, la D de diente. Vamos por la pregunta 5. ¿Qué dice la 5? ¿Cómo se llama el informe en que por primera vez se habla de desarrollo sostenible? Esa es la pregunta 5. En el año 87 se presentó el informe ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas y ¿cómo se le llama al informe? ¿Cómo se le llama al informe? Muy bien, nuestro futuro común. Muy bien, Lucía, Cristel, Brahan, Irenka Castillo, Irenka Carrillo, disculpa. Es la letra C, la C de chicharrón con camote, la C de chancho a la caja china, la C de carapulcra con chancho. Esa es la letra C, joven. La C de carapulcra de gato, del gato que se hace el muertudo. Ahí está la C de chaufa sin arroz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La C de cachimbo 2021. La C de carapulcra con sopa seca, con gato muertudo, con el gato del sticker que se hace el muertudo, del automorición, del chistoso, ese gatito que se hace el muertudo, ese joven. La 5 la letra C. Ya. 6, joven. Pregunta 6. Ese gatito que le gusta hacerse el muertudo, el de la automorición, de la autosuicidación, el de la lloración, es el gatito de la lloración. Ese gatito de la lloración, ese es el que va a la carapulcra, ahí en Chincha. El lento crecimiento económico mundial. Ya, te preguntan qué es correcto de la Agenda 2030, cuáles corresponden a la Agenda 2030. Eduardo, ya ves, por estar pensando en el gatito, en el muertudo, en el muertito, en el automorición, por eso no nos tomamos foto. Ya, Eduardo, tómale foto esta, en la letra D, tómale foto, jóvenes. La 6 es la letra D de dinosaurio, la D de diente, la D de durazno, la D de debemos ser fuertes para olvidarnos de la ex. Esa es la D, joven. Debemos ser fuertes para olvidar a la ex. ¿Ya? La D de debemos ser felices así como ella es feliz desde que nos dejó. Es la D, joven. Ya, Eduardo, saca la cámara, la panorámica, tómale foto a las 5. Eduardo, porque tú también estás pensando en el gatito muertudo, en el gatito de la lloración, y algunos están haciendo la lloración al pensar en ella, al recordarla a ella, que te dejó sin bono además. Muy bien, ya sacaste el Nokia, ese que con que juegas, uy, disculpa, ahí está la 7, joven. El Nokia con el que juegas ahí es el Tetris. La 7, joven.
Para alcanzar el desarrollo sostenible hay 3 pilares: social, económico y ambiental. A ver, ¿qué es incorrecto? Dicen incorrecto. Lucía Fernanda, a ver, por favor, Lucía Fernanda Vera, que nos acompaña desde San Miguel, mi barrio. Cristel, por favor, Cristel, que nos acompaña desde Villa. Cristel nos acompaña desde Villa El Salvador. Fíjense bien, dice la incorrecta. La incorrecta. Piden la incorrecta. Hay una que es incorrecta. Muy bien, Brahan, Nicole María, muy bien, Nicole María. Ana, a ver, fíjate, Ana, por favor, tu respuesta. Léelo bien, por favor. Caterín, Ari. Muy bien, señorita Caterín, esa es la letra, esa es la respuesta. Jóvenes, la incorrecta es la letra C. ¿Sabes por qué la C, joven? ¿Por qué? A ver, ¿por qué la C? Muy bien, Juan de la Cruz. Carapulcra con canchita serrana, ¿sí o no? Lógico. Esa es buena combinación. La C de cantidad. ¿Sabes por qué, joven? Porque habla de la presente y la futura generación. Pero yo te pregunto, ¿el desarrollo sostenible es solo para esta y la próxima generación? ¿Y dónde están las subsiguientes? ¿Dónde están las subsiguientes? La B, ¿por qué no? A ver, dicen, ¿por qué la B no? Pilar económico busca el crecimiento y la sostenibilidad del PBI. Eso es cierto. O sea, tiene que haber desarrollo sostenible con crecimiento económico, es cierto. Tiene que haber crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, ¿cómo haces tecnología? ¿Cómo haces infraestructura? ¿Cómo haces innovaciones que beneficien al medio ambiente? Tiene que haber. La 7, por ello, joven, es la letra C. ¿Qué te permite financiar la investigación científica, la experimentación, la nueva tecnología, la infraestructura? El desarrollo económico. ¿Ya? Pero hay que hacerlo en un sentido sostenible, joven. Muy bien, Fiorella, la C de combatir la corrupción. Muy bien, excelente, Fiorella. Vamos con la número 8. Preguntas de las ANPs. A ver. La 8, joven, te dicen el CERNAM. El CERNAM administra y regula las ANPs. ¿En qué nivel? El CERNAM depende del Ministerio del Ambiente, ¿sí o no? Ya. Y regula, cuida, protege, norma, todo lo que son las ANPs. ¿De qué nivel? ¿Local, nacional, regional o privado? Nacional, joven. Muy bien. La BD, excelente, Sandro Ruiz, qué maestro. Pero no lo podemos decir en señal abierta eso para no herir susceptibilidades. Al final lo podemos decir, no te preocupes, buscamos cualquier combinación y lo decimos, joven, no te preocupes. La 8 es la B de broster, la B de bueno, la B de bisteca lo pobre, la B de bacalao también. Tómenle fotos, por favor. La B de buenos amigos, como ella te dijo muchas veces, es la B de broster. Irenka, no te preocupes, al final regresamos en la 4. Hay un anuncio de la compañera Nélida, de la auxiliar Nélida, que les van a alcanzar un material de psicología. ¿Ya? Al final de la clase, esténse atentos. Vamos, joven, pregunta 9. Con respecto a las ANPs, que protegen el hábitat o comunidad de una especie de flora o fauna única, así como formaciones naturales de interés científico, paisajístico, de importancia nacional. Dicen cuál es la incorrecta. Cristel, te felicito, Cristel. Nicole, a ver, Nicole, fíjate bien, piden la incorrecta. Lucía Fernanda, muy bien, señorita Lucía Fernanda, acá, mi chochera de San Miguel. Brigitte Lama, Ricardo, muy bien. Brigitte Lama, Ricardo Huiza. Caterín, fíjate bien, piden la incorrecta. Toda la descripción de la 9 habla de Santuario Nacional. En las más alternativas hablan de Santuario Nacional, pero hay una que no corresponde. Muy bien, María Zúñez. La letra B de Broster. Muy bien, Nicole María Villafuerte, desde San Juan del Uri, Washington, que nos acompaña. Nicole María. Joven, la incorrecta es la B de Broster, la B de Buenos. La que no corresponde es la B. Todo lo demás, joven, tiene que ver con Santuario Nacional. Ahí tenemos uno muy bonito, Calipuy, por ejemplo, en la Sierra de la Libertad, y otro, Megantoni. La 9, joven, es la B de Buenos. ¿Ya? Vamos, joven, por la número 10. Vamos por la número 10. A ver. En la número 10 te hablan de los parques nacionales. Y hay una alternativa que no corresponde a un parque nacional. ¿Cuál es la que no corresponde a un parque nacional? Muy bien, Cristel, Lucía Fernanda Vera, excelente, señorita Lucía. Un saludo para toda la gente de San Miguel. La D de Dorita. Uy, Braham, fíjate bien, por favor. La
Incorrecta. Piden la que no corresponde, Braham. Estás poniendo las que sí corresponden. Al revés, Braham. Brigitte, muy bien, señorita Brigitte. Nicole María Villafuerte, muy bien, señorita Nicole, mucho gusto. Carla Madeleine, María Zúñez también es la B de bueno, la B de broster, la B de bistec apanado, bistec a lo pobre, la B de bueno, al menos le dijiste tus sentimientos, igual se fue con tu amigo, joven. La B de bueno, al menos esa noche la saqué a bailar, igual te choteó, te dijo que no quería bailar contigo. Lo siento mucho, joven, pero sí pasó, así es la realidad. Ya, joven, ahí tienes una imagen, por ejemplo, del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. ¿Tú te acuerdas del tapir 590? Ahí está, joven, el famoso personaje de las redes sociales, en primer plano, en la vida real, sin maquillaje, sin redes sociales, captado por alguna de nuestras cámaras, deambulando por alguna parte del río Perené, en Pasco, joven. ¿Qué te parece? Yanachaga-Chemillén, ¿ya? Y acá tenemos, joven, Parque Nacional Huascarán, ¿ya? Vamos, joven. La 11, penúltima. Autoridades políticas de Loreto. A ver, te dicen que en Loreto hay una iniciativa de parte de las autoridades para incentivar el consumo de paiche. Ya, esa es la iniciativa en Loreto, incentivar el consumo de paiche. ¿Y dónde se puede hacer esta iniciativa? ¿En qué tipo de ANP se puede incentivar, promover en la población el consumo de paiche? Tiene que ser... bueno, te preguntan otra cosa, ¿en dónde puede hacerse esto, sí o no? Tiene que ser una reserva nacional. ¿Y cuál de las alternativas es reserva nacional? ¿Cuál es la única reserva nacional ahí, joven? La única reserva nacional es Pacaya Samiria, porque el Manu es un parque nacional, Sierra del Divisor es parque nacional y Lagunas de Mejía, si mal no recuerdo, es un santuario nacional. ¿Joven? Lagunas de Mejía está en Arequipa. El Manu, no, joven, porque el Manu es parque nacional. Y si te hablan de que hay que consumir, hay que promover el consumo, por ejemplo, mira, acá dice, aprovechamiento sostenible de los recursos. Recuerda, joven, solamente se pueden aprovechar aquellos recursos en las reservas nacionales. En ningún parque nacional se puede aprovechar o extraer o consumir ningún recurso. ¿Ya? Ahora, han preguntado dónde queda Sierra del Divisor. Sierra del Divisor está en la parte norte de Loreto, en frontera con Colombia. Sierra del Divisor en la parte norte de Loreto, frontera con Colombia. Lagunas de Mejía está en Arequipa, el Manu está entre la selva de Cusco y Madre de Dios. Lógico, tienen que ser zonas tangibles. Muchas gracias, Cristel. Y vamos por la última, joven. Pregunta 12. Vamos por la pregunta 12, joven. ¿Qué es correcto sobre las características de las ANPs? Intangibles. Intangibles. A ver, ¿qué es correcto de las ANPs intangibles? Lo hacemos juntos, joven. Son Parque Nacional, lo habíamos dicho, Santuario Nacional, esto es cierto, joven. Santuario Nacional y Santuario Histórico, esto es cierto. Están puestos a disposición del público y visitantes con fines científicos, educativos, recreativos y culturales. Sí, joven. Y la última, ¿qué dice? ¿Permite el aprovechamiento sostenible? No, joven. En ningún parque nacional, santuario histórico, se pueden aprovechar los recursos. Por ello, joven, la D de dinosaurio, la D de diente, la D de debe ser fuerte, la D de debes olvidarte de tu ex, la D de déjala ser feliz porque ella contigo nunca lo fue. Por eso, joven, la D de date cuenta, amiga. Así es, la D de date cuenta, amiga. La 12 es la letra D de date cuenta, amiga. Ya, tómenle foto, joven, y la última, la domiciliaria. Tómenle foto, jóvenes. Están pidiendo la número 10. Tómenle foto para volver a la 10. Les van a alcanzar un material de parte de psicología del curso